Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ariane Patiño Vargas, soy del grado 11.3 y voy a hablar sobre el libro La Ilíada. En la época de la antigüedad existió una ciudad llamada Troya. Esta ciudad se caracterizaba por sus esculturas y sus casas muy bien hechas. Se caracterizaban pues por su manera de vivir, por cómo era pues la ciudad. Se caracterizaba más que todo porque, digámoslo así, que tenían plata, que vivían bien, que tenían economía y que tenían con qué sobrevivir. Se conocía pues por la forma en la que vivían. O sea, eran como muy, digamos, no se puede decir que modernos, pero la forma en la que vivían y su alrededor pues era muy bien. Y pues las otras ciudades vecinas pues decían de que Troya iba a ser una ciudad muy desarrollada, pero que podía también, podía tener, ¿cómo es? Podía tener como un avance mejor que el de Atlántida. Pues ya con esto, cuando hablaban de que podía ser pues más, como podía tener un avance mejor que el de Atlántida. Con esto pues llegaban a un punto en el que las diosas decían de que obviamente si se ponían a hablar en serio de las cosas, significaba de que si podían tener un avance mejor que el de Atlántida era porque iban a tener el mismo futuro que Atlántida, o sea, digámoslo así, una derrota. Pues en esta, o sea, pues como continúa en Troya, el rey y la reina, pues el rey se llamaba la reina se llamaba Equa, pero el rey principal de Troya, el que mandaba, era Príamor. Tenían también un hijo que pues era su primogénito, que era Héctor, pero pues la reina pues estaba embarazada, iba a tener un hijo, o sea, iba a tener un segundo hijo. Un día antes de nacer el niño, Equa tiene un sueño. En el sueño, pues ella sueña que pues el reino termina siendo colapsado, o sea, tienen unas graves lesiones y pues digamos que prácticamente el reino desaparece. Sé que en el sueño pues ella ve que el reino se incendia y pues desaparece. Entonces pues ella en ese día antes del día de nacer, ella después que se levanta le dice a Príamor el sueño que tuvo. Cuando él se entera de esto, pues se van ¿a dónde? A donde, digamos que un señor de esos que lo saben todo, pues supongo yo que era, no puedo decir un brujo, sino una persona de esos de los que saben esas cosas de sueños y todo eso. Bueno, ellos fueron para allá, pues queda lejitos de donde están ellos. Ellos fueron allá, consultaron con él sobre el sueño, le contaron lo que había pasado y pues él les dijo que eso había sucedido porque el hijo que esperaba Equa pues iba a llevar a que, o sea, era
el que, el que iba a producir eso, el que iba a producir que Troya desapareciera. Entonces, que pues sí o sí tenían que, o sea, el niño tenía, digamos que tenían que morir para que la ciudad de Troya siguiera bien, porque ese niño lo que iba a producir era destrucción y muchos problemas en Troya, era el producto de eso. Entonces, cuando Hécuba escucha eso, pues Hécuba se pone muy triste, obviamente, pues porque su hijo, todas las cosas que va, o sea, todo el proceso que tuvo con el niño, pues obviamente a una mamá le duele demasiado eso, saber de que, pues, por cosas del destino, tiene que abandonar a su hijo, tiene que, digamos, matarlo, nacido, porque si no, pues termina mal las cosas. Entonces es como que entre la espada y la pared, pues porque obviamente no es como una noticia que digamos muy buena. Entonces ella, al saber esto y al ponerse mal, pues el rey, el rey trata de buscar soluciones, trata de buscar la manera de cómo solucionar las cosas, pero pues lo único que encuentra él, lo único que puede hacer él en el momento, pues porque también es el rey, tiene que poner orden en las cosas, y si él es el rey tiene que mantener pues la ciudad de él firme, porque pues ese es el cargo del rey. Él le dice a la reina, a la mujer de él, que pues el niño tiene que desaparecer. Ese mismo día, después de ellos ir a hablar con la persona esa, que les dijera todo eso, de ella ponerse mal, todo, ese mismo día en la noche el niño nace. El niño nace, ella le había puesto como nombre Alexander. Después de que, bueno, ella le puso al nombre como nombre Alexander y saber que tenía que desaparecer el niño y todo, pues como que a ella no le da el corazón para hacer eso, pues porque la madre lo parió, duró 8 meses en embarazo, o sea, con el niño ahí, todo el proceso que tuvo que hacer, pues es como la criatura de ella, obviamente le va a doler. Entonces, pues en esto, él lleva ¿a qué? Lleva a hablar entre los dos y pues Hécuba da un acuerdo y como le da dolor pues matar al niño, obviamente se lo entrega a una persona del reino, o sea, el rey trae a una persona para que esa persona lleve a ese niño a un lago, a una parte donde pues el niño puede desaparecer o no sé. Entonces con esto pues la persona encargada lo lleva al lugar donde le dijeron que lo tenían que dejar, pero pues obviamente le duele demasiado. Él no tenía que dejarlo en un lugar, él tenía que matarlo, creo que era, o dejarlo al río, algo así. Pero él no le dio el corazón y él lo dejó en un lugar, solo. Cuando él se fue, él siguió con su su vida, pero dentro de él, pues obviamente como que la conciencia, las cosas, lo que había hecho, pues era un bebé, solo, abandonado, se iba a morir de hambre. Él al otro día volvió. Él cuando volvió encontró al niño ahí, donde lo había dejado. Gracias a Dios, pues el niño o sea, ya había comido porque un animal, no me acuerdo qué animal era, pero pues lo había amamantado. Entonces, él lo que hace con esto, él no le da el corazón para dejarlo ahí y se lo lleva. Se lo lleva y pues también pues cuando él vuelve
y ve al niño y que él ve que lo amamanta una osa, pues él como que llega como a una conclusión, como que piensa las cosas y se da cuenta de que para los dioses y para las diosas no era o sea, como que las diosas tenían un propósito para él y pues no era como la decisión de ellos como que el niño muriera. Entonces Agelao, que fue el que hizo todo eso, vio al niño y todo, lo recogió y le brindó como su amor, o sea, para que él fuera su papá. El bebé, él le pone como nombre París. Le pone como nombre al bebé y lo cría como un hijo más de él. Con esto, pues se cría con los demás hijos que tenía Agelao. Cuando el niño va creciendo y va experimentando más cosas, pues él ya se vuelve, digamos, ya mayor, ya grande, ya con cierta edad. Y para él para él esto era, o sea, para él, él, París, en la trayectoria que había crecido, pues empezó a ponerse como más guapo, como más de el gusto de la mujer, más simpático, con un cuerpo bastante pronunciado y pues el rostro, el cuerpo, todo como pues digamos que le atrae a una mujer. París, con el transcurso de que va creciendo y todo, pues coge como ciertos hábitos del padre, el padre pues adoptivo. Como Agelao pues era pastor, entonces, o sea, pastor de ovejas y todo eso, pues él agarró las mismas mañas, pues obviamente como pues, tenía el papá era eso, obviamente él iba a seguir la misma trayectoria de él. Entonces pues se volvió pastor de ovejas y todo eso, y pues era el que hacía ese trabajo con el papá, cuidaba las ovejas, mantenía en el bosque, en el campo y todo eso. Cuando él iba al campo y toda la cosa, pues él conoce a una mujer y pues bueno, digamos que en la historia dice que el amante tiene un amante que se llama ¿cómo se llama? Pues el amante se llamaba Ninfenoni. Él se la pasaba con ella y pues todo normal. Pues ya como él se la pasaba con ella y todo, pues un momento en el que pues la vida normal de él era cuidar ovejas. Y era, o sea, la vida de él fue muy diferente a la que los dioses le habían propuesto. Él pues se dedicaba solamente a eso, a cuidar ovejas con su papá y pues todo normal. Un día, pues cuidando las ovejas, una oveja se le fue, o sea, se iba separando del ganado, de las demás ovejas. Entonces él, al darse cuenta de esto, pues se fue detrás de ella. Cuando él se va a la pata de la oveja llega como a un lugar que es, ¿cómo se le dice a eso? Una cueva. En esa cueva, en el transcurso que va entrando a la cueva para agarrar a la ovejita y volverla donde estaban los otros, se encuentra a 3 mujeres con una belleza, o sea, inigualable.
Y pues él al ver tal belleza, pues como pues estamos hablando de los dioses y todo eso, pues allá normalmente cuando se veía una mujer demasiado divina, o sea, Dios mío, para él dijo que pues hasta en belleza como eran, sí o sí sabía de que estaba con unas diosas. Cuando él entra y ve a las mujeres, ellas tenían el cabrito, pues el cabrito llegó a ellas. Él al llegar a eso, él no esperaba lo que se le venía, no esperaba cómo iba a cambiar su vida de ahí en adelante, el giro que le iba a dar, todo lo que iba a pasar de ahí en adelante en la vida de París. En eso, pues ese día fue la boda de Tetis con el héroe Peleo. Ellos fueron los que se casaron ese día en el que ellos encontraron, en el que París encontró a las diosas. Ese era el día del casamiento de los dos dioses. Ese día que fue la boda de ellos dos, ellos invitaron a todas las deidades supremas, o sea, los dioses, todas las deidades supremas estuvieron ahí, disfrutaron, la pasaron bien, todo, o sea, absolutamente todo perfecto, las comodidades, las cosas, los que se vio, las actividades que se hicieron, todas las deidades se llevaban, menos una persona. Esa se llamaba Eris. Era la diosa de la discordia. Solamente el nombre lo dice todo. Y el por qué no la invitaron a la fiesta. O sea, el nombre lo dice todo. Ya sabemos con solamente escuchar el nombre qué se puede esperar de esa persona y por qué no la invitaron. Si solamente lo dice el nombre, la diosa de la discordia Eris, pues no la invitaron, tal vez porque no se la llevaba bien con las personas y pues era un momento muy agradable como para invitar a una persona que hiciera problemas. Al Eris ver de que no la invitaron a ella, que fue la única persona que no invitaron a la boda, pues ella se sintió mal. Obviamente se iba a poner mal, se iba a sentir mal, iba a ser como una serie de problemas o enojos, obviamente. Al ella ponerse así, dijo que iban a ir a una retribución, o sea, que eso iba a llevar a una retribución. La verdad, por el momento no sé qué es una retribución, pero más adelante voy a explicar qué es. Después de que ella estuviera enojada, pues se reunieron las tres diosas más importantes. La diosa más importante de la deidad suprema, la del amor y la de la fuerza. Ellas estuvieron pues hablando, coordinando las cosas, todo, porque eran como las que más se llevaban bien. Ellas tres pues estuvieron como sentadas en la mesa disfrutando de la comida, de todas las cosas, platicando. Pues ellas tres fueron Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor, y Hera, la diosa, era la diosa de qué, era la diosa reina de los dioses. Ella era como la más importante ahí de todas las tres. Pues ellas tres, cuando estaban platicando, llegó
O sea, así es como de películas, es como las películas que uno ve normalmente de los héroes y de todo eso, que siempre tiene que haber pues una persona mala, digámoslo así. Llega Eris, la diosa de la discordia. Ella llegó ahí a la mesa donde estaban todos los dioses pues hablando y todo eso. Llega con una manzana dorada. Esa manzana esa manzana cayó ahí en la mesa donde ellas estaban platicando. Esa manzana, cuando ellas la vieron, esa manzana tenía una descripción. La descripción de esa manzana era era de quién era la más bella, algo así. Cuando ellas tres la vieron, pues las tres como que tiraron a agarrarla, como que yo soy la más linda, no yo, o la otra también dijo no, soy yo. Entonces a esa manzana se le llamó la manzana de la discordia. Ahí como que literal fue una discordia porque empezaron a pelear. O sea, empezó como una discordia entre ellas, como a pelear, que no, yo soy esto, no, yo soy la mejor, no, soy yo. Entonces formaron un despelote en la cena de la boda. A esto el dios del dios, el supremo, que es no me acuerdo cómo se llama él. A esto pues Zeus, para no formar como para parar las cosas, él como que trató de hablar con ellas, trató de llegar a un acuerdo de las cosas. Como que al ver semejante show, porque es que ellas se creían, cada una de ellas tenía un ego impresionante, o sea, cada una de ellas se sentía la top. O sea, cada una de ellas se sentía la más linda. O sea, entre ellas se llevaban muy bien, pero cuando llegaba el tema de decir quién era la más linda, ahí está el problema. Porque cada una de ellas tres se sentían la más linda. O sea, yo puedo decir aquí, yo soy linda, pero, o sea, siendo yo, digamos, Atenea, yo puedo decir, yo soy la más bonita. Entonces la otra, digamos Afrodita, que era la diosa del amor, ella iba a entrar en una discordia conmigo porque ella también se sentía la más linda de las diosas. Entonces ahí entraron en una pelea, en un show. Entonces Zeus, al ver todo ese show que estaban haciendo, esa presencia tan horrorosa, Zeus entró y gritó y puso un par en las cosas. Y dijo que eso no era un comportamiento de una diosa, que se tenían que comportar bien y que no era la manera para ellos formar ese show, que se comportaran porque pues no estaban no estaban pues en un lugar que digamos muy, o sea, era un lugar muy ¿cómo se le dice a esto? Muy decente para ellas formar ese show. Entonces ellas como que listo, se calmaron y todo eso, pero Zeus, al ver todo eso, pues intentó pensar las cosas para llegar a un acuerdo y dijo que iba a poner un juez, y ese juez era el que iba a decidir quién era la más bonita de ellas tres, de las diosas. O sea, la más bonita ¿quién iba a ser la más bonita de las diosas? Pues después de esto, pues en esto, como Zeus había dicho, de que se iba a llegar como a una solución por medio de un juez, entonces las diosas entregaron la manzana a Hermes, que era la persona indicada que las iba a guiar a las diosas para decidir
quién era la mejor. Entonces esa manzana ese cargo del juez, que era el que iba a decidir eso, se le iba a entregar a una persona parcial, que fue lo que dijo Zeus. Entonces, en tantas personas que habían para escoger, precisamente escogieron a París. Precisamente. O sea, ¿cómo es? El destino de París siempre fue la discordia. O sea, siempre fue crear la discordia pues en la ciudad esa. Entonces pues lo escogieron a él. Entonces cuando lo escogieron a él, pues él se sintió como muy apenado, como que no sabía qué hacer, pues porque nunca había estado como en esos lugares, como en esas cosas, como en esas formas. Entonces pues al suceder esto, pues cuando le dan la manzana a París para que decida, pues llega una diosa, que era la primera que tenía que convencerlo a él para que ganara. Entonces pues Hera le dice que si la hace a ella la más bonita de todas, pues le va a conceder de que va a ser la persona más rica de todas. Le va a conceder eso, y que va a tener o sea, prácticamente que va a ser rico, ¿sí? Que va a ser, digamos, el más rico, que va a poder tener todo lo que quiera, casas y todo lo que usted pueda imaginar con una persona que tiene plata. Entonces pues sí, que iba a tener plata, que también iba a producirle felicidad y no me acuerdo qué más. También pasa a la otra persona, o sea, ¿a quién? A Atenea. Pasa a Atenea, y Atenea le dice que si la escoge a la más bonita de todas las diosas, le va a conceder ¿qué? Pues ella, que yo me acuerdo, le concede es que si la hace la más bonita, lo va a volver como el más fuerte, como que digamos el más poderoso en la guerra, digámoslo así, porque pues ella también Atenea se conoce como un poco por cómo comanda a las guerras y todo eso, y a los ejércitos y toda esa cosa. Entonces ella le dice que si la hace la más bonita, pues le va a conceder eso, de que va a ser más fuerte, que también le dice que si la escoge a ella, ya no va a tener que comandar rebaños, ni ovejas, ni nada de eso, sino lo que va a comandar él son ejércitos, son guerras y todo eso, que va a ser el que va a comandar todo eso, y va a tener el poder de todas esas cosas. También llega la otra, que es Afrodita, sí, Afrodita, que es Afrodita. Y Afrodita tiene una manera muy diferente de digamos, manipularlo así, de convencerlo para que las coja. A esto Afrodita le dice que pues por las habilidades que tiene y por ser la diosa del amor y de la belleza, bueno, él la saluda y le dice que es Afrodita, la diosa del amor, y que pues ella, por ser la diosa del amor y de la belleza, ya tiene como que, digamos, o sea, va por ahí el título,
le concede el título de la más bella de las diosas, pero que si él la concede por total la diosa, o sea, la diosa de la belleza, pues ella le va a conceder a él la mujer más bella que él haya podido conocer. Entonces a esto pues ella le muestra a Paris una mujer divina, hermosa, que él se sorprende cuando la ve porque él se la muestra, ella se lo muestra, y él queda muy sorprendido porque era una persona demasiado divina, que una persona que jamás ella había visto, él jamás había visto. Se llamaba Helena de Esparta. Esta mujer pues era la persona que ella le iba a conceder a él si él aceptaba a ella como la más hermosa de las diosas. Pues Paris, al ver la espléndida mujer que le mostró Afrodita, la diosa del amor, pues él se sintió muy conmovido. O sea, yo digo que Afrodita la supo hacer. O sea, Afrodita la supo hacer completica. Entonces, él al ver a esa mujer, al no resistirse, él le da la manzana de la belleza, de la más linda de las diosas, a Afrodita. Afrodita se murió de la felicidad, eso mejor dicho, y pues Paris también estaba muy feliz con la mujer que se había ganado. Al ellos estar felices, pues obviamente a las otras diosas les dio como que mucho el rencor, como que mucho la rabia. Les dio muy mal, obviamente, pues porque ellas también querían como ellas también tenían el ego muy alto y también querían pues ser la más bonita. Entonces las otras diosas, al ver que no fueron ellas las ganadoras sino Afrodita, pues ellas agarraron un rencor con Paris y pues con Afrodita, digámoslo así, porque pues como que no, digamos que no la tomaron en serio, o sea, no las tomaron a ellas sino a Afrodita. Entonces ellas desde ahí pues ya tienen como que esa espinita ahí guardada. A esto pues las diosas, al ver de que Paris había escogido a Afrodita y no a ellas, pues ellas se sintieron muy rencorosas y se sintieron como mucho odio al no poderla escoger a ellas. A esto las dos diosas que no escogieron, llegaron a un acuerdo entre ellas y dijeron de que en cualquier momento le iban a hacer pagar a Paris lo que les había hecho a ellas, y pues que le iba a costar muy caro lo que les había hecho, obviamente. Héctor, pues ya en esta parte, pues él se fue en su caballo en busca de pues Paris, porque Paris pues tras lo que pasó con Helena y todo, pues él desapareció de la guerra, de lo que había pasado. Entonces pues él se fue a buscar a Paris y precisamente lo encontró en el castillo, en la parte de atrás, pues solo, sin querer dar la cara por la ciudad y por la guerra que estaba pasando. En ese momento, pues Paris estaba escondido en una parte de atrás de una habitación y pues Helena estaba con él. Héctor, al verlo ahí desolado, triste,
sin hacer nada. Pues obviamente a Héctor le dio mucha rabia porque pues toda la guerra y todo lo que estaba pasando pues era causa de él. O sea, era de un problema de él, era por la ambición de él por una mujer, digámoslo así. Entonces pues Héctor le dio mucha rabia y lo gritó y llegó y le dijo que se parara de ahí. Mientras que Héctor estaba ahí regañándolo, Elena estaba muy disgustada con él por lo que él estaba haciendo. O sea, no por lo de Héctor, sino por lo que estaba haciendo Paris al no enfrentar las cosas. Entonces Héctor le gritó y lo regañó y le dijo que se parara, que se hiciera cargo de las cosas porque él, o sea, él era un cobarde al él estar ahí escondido en el castillo, sabiendo que sus hermanos estaban dando cara por la ciudad. Viendo todo lo que estaba sucediendo, la guerra que estaba pasando, él estaba ahí y sus hermanos estaban jugándose sus vidas para la guerra, para ver si podían triunfar. Entonces, Paris lo único que le quedaba pues era ponerse su armadura y hacer las cosas que le decía el hermano. A esto pues Héctor le dijo que pues era un cobarde, que dejara eso, que se parara y que fuera con él. Entonces pues literal lo que le quedaba a él era ir allá con él. Entonces tras esto pues Elena se sintió como achicopalada, como que se sintió mal, porque pues las cosas de esto también estaban sucediendo por ella, porque ella dice que si no hubiera sido por ella de haberse metido con ese hombre tan cobarde, pues no estuvieran pasando esas cosas y tal vez las cosas hubieran sucedido muy diferentes y su destino hubiera sido muy diferente si no se hubiera encontrado con una persona como Paris, tan cobarde que no daba la cara. O sea, para mí me parece una cosa muy fea porque pues, o sea, está mal. Porque él fue el que ocasionó todo, él fue el que ocasionó la guerra entre los troyanos y la otra ciudad. Entonces, los troyanos habían estaban pagando las cosas por él, por la forma de él ser, por lo que había pasado con él. Entonces, la verdad, a mí no me pareció eso. Entonces, obviamente él tenía que dar la cara, porque si él fue el que ocasionó las cosas, él tenía que dar la cara por eso, y por eso también Elena se sentía mal. Porque pues si ella no se hubiera, o sea, ella se estaba arrepintiendo de haberse metido con él, porque era una persona muy cobarde de las cosas. A esto pues, Héctor, ¿Héctor qué? Héctor se fue, porque pues Paris se quedó con Elena despidiéndose. Entonces Héctor se fue a despedir de su mujer y al despedirse de su mujer pues encontró a las mujeres de los otros guerreros y todo eso. Entonces le empezaron a preguntar a él qué había pasado con los hombres de ellas y yo no sé qué. Y de tantas mujeres pues obviamente Héctor entendía la preocupación de todos, pero pues él no le podía dar respuesta a ellas. Entonces pues él decidió o sea, él se sintió mal, pero pues no podía hacer nada. Cuando fue que vio a su mujer pues entrar con una persona que le estaba cuidando el bebé, que se llamaba Aistrianas, que él era el heredero de él. A esto pues la mujer se siente muy mal, obviamente, pues porque no sabe qué pueda pasar afuera, pues se pueda quedar sin el papá de su hijo. Entonces pues llegó como un punto en el que ella llegó y le dijo que pues se quedara porque aparte pues porque solamente lo tenía él y a su hijo, porque pues Aquiles pues le había matado a sus padres, o sea, y pues solamente lo tenía él. Entonces si se moría, si en la guerra pues moría, pues su hijo iba a quedar sin papá y pues a ella también le iba a doler mucho. Entonces
él llegó y le dijo pues que no podía porque no podía ser cobarde. Entonces, pero él llegó y le dijo que pues él temía de que si ella quedara sola, pues que la agarraran como digamos, de trofeo o algo así, como que lo utilizaran solamente para decir de que ella había sido la mujer ¿de qué? Pues de él, cuando él se muera y todo eso. Entonces, pues eso era lo que a él le temía y lo que pues él no le podría llegar a gustar si él muriera. Pues a esto él se va a la guerra, él se despide de su hijo, perdón. Él va, se despide de su hijo, pero pues su hijo, como estaba chiquito y como él, normalmente ellos utilizan una armadura, él pues, como él tenía el casco le tapaba la cara, entonces pues el niño no lo reconocía, entonces el niño empezó a llorar y se asustó. Entonces pues el niño no se le acercaba, entonces Héctor pues se rió y pues se quitó el casco. Entonces cuando quitó el casco se acercó al bebé, el bebé lo reconoció y pues se despidió el niño para volver otra vez a la guerra, pues a pelear. Héctor al volver a la guerra pues llega como un punto en el que como iba tan sulfuroso, como todo lo que ha pasado, todo lo que le había hecho la mujer, entonces cuando él va a la guerra, él le grita a los troyanos y pues a los otros con los que estaba peleando, con los que estaba la guerra, que se enfrentara, que el que quisiera enfrentarse a él, pues que se enfrentara, que él estaba dispuesto a enfrentarse con cualquiera. Entonces pues los griegos o sea, él gritó, o sea, él quiso que todos lo escucharan de quién se quería enfrentar contra él, pero pues que los griegos, de quién de los griegos, que lo escuchara quién se quería enfrentar contra Héctor. Héctor era un gran guerrero, entonces pues digamos que a él le tenían miedo, pues porque, como estoy diciendo, o sea, era muy bueno. Entonces los griegos, pues al escuchar esto, pues no supieron qué hacer y hubo un guerrero de los griegos que como que quiso desafiar, como que quiso enfrentar, pero uno de los que estaba ahí amigo de él, de los griegos, o sea, un griego se quiso enfrentar, pero le dijo al amigo, y el amigo le dijo a él que le recomendaba que no se pusiera a pelear con él en esas condiciones, porque pues Héctor estaba muy sulfuroso, entonces que que no era necesario, que no era necesario, algo así. Entonces pues los griegos como que no sabían qué hacer, como que se miraban entre todos y esperaban a ver quién se iba a enfrentar contra él, o sea, quién de los griegos, de todos ellos, quién era capaz de enfrentársele a Héctor. Entonces estaban esperando ahí, pero pues no sé. A llegó un punto en el que ¿qué? En el que pues tanto esperar y tanto esperar a ver quién iba a pasar, pues a la final nadie pasó. Entonces llegó una persona llamada Néstor, que fue el rey ¿fue el rey de qué? De Pilos. Entonces esa persona ya estaba muy vieja, entonces él llegó y dijo que ¿cómo fue? Que en el tiempo de él, si Héctor lo hubiera propuesto en el tiempo en el que Néstor estaba joven, pues ya él se hubiera enfrentado con él. Pero pues por la edad y todo eso, pues
lastimosamente ya no le daba esa, como que por lo viejito ya no le daba para poder enfrentarse contra él. Entonces a algunos guerreros a escucharlo, esos guerreros pues se llamaban, uno se llamaba, ¿cómo es? Diomedes, el otro se llamaba Hayats, el otro se llamaba, ¿cómo? Odiseo, creo que era, sí. El otro se llamaba Odiseo y el otro se llamaba Agamenón, creo que algo así. Bueno, esos 4 personas, cuando lo escucharon él, pues se animaron al enfrentarse contra Héctor. Entonces ellos alzaron la mano para que los escucharan y pues eso. Entonces al ver que ellos se habían propuesto, pues hicieron como una serie de encuesta, una apuesta, algo así, para escoger a la persona que iba a ir a enfrentarse con Héctor. A esto, pues pues en la encuesta creo que fue, bueno, en eso los dioses escogieron a Hayats. Era como tipo un gigante. Esa persona era el que iba a enfrentar a Héctor. A Hayats, pues era una persona grande, o sea, era muy difícil que alguien de contextura normal, alguien de contextura normal, se le parara a Hayat, porque Hayat era, digamos, un gigante, digámoslo así. Entonces era un guerrero demasiado fuerte. Entonces él se propuso a enfrentarse con él, entonces se fue a enfrentar con Héctor. Y iban a ver pues qué iba a pasar, quién iba a ganar y todo eso. Entonces pues llegaron ahí, Aya llegó ahí a enfrentarse contra él. En el transcurso pues que ya se iban a enfrentar, llegó el momento en el que bueno, empezó la pelea. Entonces Héctor le tiró unas lanzas a Hayat, pero Hayat tenía como un escudo. El escudo de él no dejó que traspasaran las lanzas, y después tiró Hayat lanzas y sí traspasaron el escudo de Héctor. Entonces cuando fue a traspasar, pues traspasó y casi le quitan la vida. Entonces después de eso, pues siguieron combatiendo y todo fuerte las cosas. O sea, fue una pelea bastante combatiente. Después de esto llegó la noche, o sea, la pelea se hizo larguísima. Entonces llegó la noche, cuando empezó a bajar el sol, pues ya no se veía nada, o sea, ya no podían ver quién podía ganar o quién no podía ganar. Entonces los árbitros de esa pelea, pues los separaron y pues dijeron que pues eso podía llegar, eso era un empate, habían quedado en empate. Pues en esta parte ya la guerra como que empieza como que, digamos, más en choque. Al principio Zeus había llegado a un pare, porque los dioses se estaban entrometiendo, porque es que hay dioses que iban con o sea, los dioses iban en diferentes equipos, unos en una y en los otros en otro. Entonces unos iban por los griegos y otros iban por los que por Troya. Unos iban ¿en qué? Unos iban por los pues se metían con ese y los otros con el otro. Entonces como que no dejaban pelear en sí, sino como que peleaban a medias, digámoslo así, porque pues no estaba bien de que estuvieran peleando
y pues una diosa se metiera y pues ayudara y pues no dejara que terminara la pelea. Y los otros así y así. Entonces Zeus se cansó de eso, llegó y les dijo que no iban a meter más manos en las peleas ni nada, que tenían prohibido eso y que el que quisiera hacer eso en contra de él, que se enfrentaría a Zeus, y si todos estaban de acuerdo a unirse para ir en contra de Zeus, que entonces que se iban a ver con él y que Zeus les iba a demostrar a ellos cuál era cuál era el grandioso poder de Zeus. Entonces que si querían hacer lo que lo hicieran, que no había problema, pero que tenían prohibido meterse en las peleas, que no podían hacer eso. Entonces, bueno, llegó el tiempo en un tiempo en el que ellos no se metieron para nada en las peleas, pero pues obviamente les daba rabia. Esto, se enfrentaron, hubieron muchas muertes y todo eso. Después, llegó un momento en el que ya Zeus les permitió a los que les permitió a los dioses que volvieran a entrometerse en eso. Entonces, listo, los dioses volvieron a hacer eso, a meterse en las peleas, a ayudar a los que iban con ellos y a los que ellos aceptaban que querían estar. Entonces, listo, ellos se metieron, empezaron las peleas y pues ellos ayudaban a los que querían ayudar. Unos iban para un lado, los otros iban para el otro. Entonces, esto era así. Cuando en una pelea pues estaban los dioses peleando y cuidando a los que iban con ellos. Cuando una niña que era hermana de uno de los dioses, entró como a la pelea y pues era una niña y no podía estar en eso. Entonces digamos que la mujer de Zeus, que era Atenea, entonces ella pues llegó y le dijo a la niña que ella no tenía que estar ahí porque esto no era ambiente para que una niña estuviera ahí, que mejor fuera a ver las cosas que tenía que hacer. Ella se puso muy mal y fue hasta donde Zeus y le puso quejas, le dijo que tales, que la esposa de él, que quería tirar en contra a quienes, a los de... Quería tirar en contra y quería acabar con todo, que, o sea, ella quería guerra, digámoslo así. Entonces, pues, Zeus llegó y le dijo que, al principio Zeus llegó y le dijo que porque estaba llorando y que quién le había hecho daño. Entonces ahí fue cuando ella llegó y le puso quejas sobre Atenea. Entonces, pues, él se puso a pensar todo sobre Atenea y todas esas cosas, sobre la pelea y pues todo lo que estaba conllevando eso. Pues hubo un momento en el que, después de ella comentarle a Zeus todo lo que estaba pasando, llega el momento en el que Aquiles se va con mucha furia para derrotar a los troyanos. O sea, él iba en mente de que iba a derrotar a los troyanos y iba a matar a Héctor. O sea, quería la cabeza de Héctor y quería derrotar a Troya. O sea, iba en su mente con eso, tenía ese propósito y solamente estaba cegado a otras cosas, solamente tenía eso en la mente. Entonces, él ir en dirección a Troya, o sea, allá al castillo, pues esto que se encontró una persona, se encontró a un pelado llamado ¿qué? Llamado
llamado Enaos. Llamado Enaos y él iba, o sea, Enaos iba acorde a Troya, o sea, él apoyaba a Troya. Entonces él, como que para que no pasara para Troya, él se quiso enfrentar a Aquiles, o sea, una decisión demasiado loca. Porque quien no conoce a Aquiles, Aquiles era uno de los mejores guerreros que tenían. O sea, que habían. O sea, era uno de los mejores guerreros griegos que habían. O sea, era el mejor. Ya, era el mejor. Entonces, él se quería enfrentar a Héctor, que era el mejor. Entonces, cuando Enao se enfrenta a Aquiles, le dice que él no va a pasar, que si tiene que pasar, que va a pasar en contra de él, pero primero que van a guerrear para ver qué pasa. Entonces, al pasar eso, pues al pasar eso, pues aquí le llega y le dice que pues prácticamente que deje a las boas, porque pues él no va a conseguir nada con eso, y pues que si él gana o pasa lo que pasa, pues él no va a conseguir ser el rey de Troya. Entonces él le dice que no importa, que deje de hablar y que más bien se enfrente contra él. Entonces listo, Aquiles se van contra él y empiezan a pelear. Aquiles lo da todo, solamente que como que en esa pelea como que no la dio toda, sino como que digamos que estuvo un poco relajado. En cambio, Enaos como que la estaba dando todo, o sea, él sabía que sea lo que sea, podía morir o podía ganar. Pero pues había más posibilidades de morir con Aquiles, la verdad. Entonces, listo, empezó la pelea, empezó todo. Y, o sea, la pelea fue muy fuerte, la verdad. Y mientras que ellos estaban peleando, Zeus estaba viendo la pelea, estaba viendo lo que estaba sucediendo entre ellos dos y ver quién iba a ganar. Pues él estaba observando la pelea, pero... no, perdón, no era Zeus, era Poseidón. Entonces Poseidón estaba observando la pelea, viendo qué podía pasar. Pero lo que pasaba era que Poseidón sabía de que los dioses, o sea, como que los dioses querían que, o sea, era un propósito de que sí o sí ellos dos se tenían que enfrentar, Aquiles y Enaos. Solamente que los dioses no querían, o sea, el propósito de los dioses era de que Enaos no cayera, no muriera a los pies de Aquiles, que Aquiles lo matara. Entonces, Poseidón, al ver eso, pues obviamente no podía hacer eso, o sea, tenía que como que ayudarlo. Entonces Poseidón, al ver eso, echó una nube. Al echar una nube, pues tapó la visión de Aquiles. Cuando tapó la visión de Aquiles, lo que hizo fue llevarse a Enaos a un lugar seguro para que Aquiles no lo matara. Entonces Aquiles, al ver eso, al ver que los dioses siempre estaban como que en contra de él se llenó mucho de ira, mucho de odio y era ir, o sea, más se enfocó en ir a derrotar a Troya. O sea, se llenó más de ira, de ver que los dioses no tiraban en contra, o sea, siempre como que iban en contra a lo que quería él. Al suceder esto, pues Aquiles se llenó mucho de rabia, de ver que Enaos era querido por los dioses. Entonces, después de esto, como que los griegos empezaron la guerra con Troya, y muchos de los guerreros de los griegos y de los troyanos empezaron la guerra. Y muchos de los griegos mataron a muchos guerreros de los troyanos, demasiados. Y después de esto, o sea, como que empezó la guerra muy fuerte. Y Aquiles como que
como que se volvió, digamos, más fuerte, o sea, o como más sangriento, digámoslo así, y empezó a matar mucha gente, o sea, a muchas personas, a muchos guerreros de los troyanos. O sea, mucho. Empezó la guerra contra los troyanos y los griegos, y eso era matanza para aquí, matanza para acá, y para aquí, para allá, o sea, mucho. Pero o sea, como que los guerreros de Troya en sí, por ejemplo, un ejemplo de esto es Héctor, no se veía, o sea, solamente eran los guerreros del castillo que se estaban enfrentando y guerreando sus vidas cuando sus mujeres y sus hijos estaban pues cuidados en el castillo. Aquiles empezó a matar mucha gente de Troya y fue echada, o sea, como que él los mataba y caían a un río. En ese río empezó a caer mucha sangre de todas las personas que Aquiles había matado. Entonces el río como que se llenó de mucha sangre. Entonces después de esto, pues en el río salió como un monstruo, como algo así, y como que se enojó con Aquiles y le tiró como algo para ahogarlo, y después la mamá de Aquiles, como que una diosa que era la mamá de Aquiles, lo salvó. Y pues después de todo esto, llega un momento en el que Aquiles se enfrenta con esto, con este niño, ¿cómo es que se llamaba? Con el que formó todo el pleito de toda la guerra, que ya me acordé, París. Se enfrenta con París, pero él le grita, o sea, como que él llega un momento en el que París, o sea, como que él está distraído peleando, yo no sé qué, y París desde arriba, desde el castillo con una flecha, le señaló al talón del pie derecho de Aquiles. ¿Qué pasó con esto? Ese era el punto débil de Aquiles. Ese era el punto débil de Aquiles. Eso, entonces Aquiles por eso se le derramó toda la sangre y se murió. Entonces después empezaron a pelear quién iba a enfrentarse contra Troya para terminar la guerra. Después de Aquiles morir, pues consiguieron al hijo de Aquiles para que se enfrentara contra Troya. Lo consiguieron, se puso la armadura de su padre y se enfrentó contra Troya. Mató a personas, pero después de eso tenía él que ir a buscar unas armas para poder enfrentarse y poder ganar. Llegó el momento en el que consiguieron las armas, las personas indicadas, y se enfrentaron contra Troya. París, arriba de la torre del castillo, se enfrentó contra el hijo se enfrentó contra Aros. Entonces cuando se enfrentó contra Aros, él se concentró porque tuvo un déjà vu que así como había matado al papá de Aros, también lo iba a matar a él. Entonces le fue a pegar con la flecha, y cuando le fue a pegar con la flecha, Filotetes también estaba abajo concentrado para darle con la flecha. Y como las flechas de él tenían veneno, y ese veneno era súper poderoso, por eso era que necesitaban conseguir esa arma, le dio a París. Y París se murió, literal se murió porque era veneno, y ese veneno era, o sea, no era curatorio. Ya en este punto, París como que le tocó llevarlo a cama. Entonces cuando le tocó llevarlo a cama, pues él no se soportaba el dolor. O sea, el dolor era impresionante, o sea, le dolía mucho. Y los doctores de Troya pues no conocían el antídoto, no sabían cómo curarlo. Cuando París fue que un día pues
en un momento se acordó de una joven llamada Enone, que ella fue novia de él, pero él la abrió a ella por irse con esta otra mujer. Entonces él se acordó de ella y fue a buscarla. Cuando fue a buscarla, obviamente mal, pero se fue a buscarla, ella estaba muy resignada a ayudarlo, pues porque él había traicionado a ella y se había ido con la otra mujer y la había dejado ella sola. Entonces él le decía que por favor, que se iba a morir, que todo eso, que por favor lo ayudara, y ella se resignó a no ayudarlo, y llegó un punto en el que él se murió y ella después como que se resignó y ahí sí fue a ayudarlo, pero cuando quiso ayudarlo ya fue muy tarde. Entonces pues prácticamente el heredero a Troya pues se había muerto y pues ella tampoco había podido ayudarlo. Entonces ella como que se llenó en su cabeza de mucho resentimiento, no de resentimiento sino de culpa. Entonces ella decidió matarse para morir con él. Entonces ella murió y él murió también. En este punto, cuando ella pues se mató por él, ella se lanzó al fuego por él. Entonces ellos dos murieron y Helena pues le tocó casarse con otra persona llamada ¿quién? Llamada de... ¿cómo fue? Otra persona le tocó casarse con ella. Entonces cuando se casó con ella, ella se arrepintió de todas las cosas que había hecho, pensó todas las cosas que hizo, y se arrepintió de tantas cosas. O sea, si por el hecho de ella hacer todas esas cosas, o sea, si ella dijo que si ella no hubiera hecho esas cosas, no hubiera pasado lo que pasó. Ella sufrió mucho cuando Paris se murió. Entonces pues prácticamente ella le tocó casarse con Deifobo y pues iniciar una nueva vida con ella después de todas las cosas que habían pasado. A este punto pues los griegos les tocó, para poder terminar la guerra con Troya, pues les tocó infiltrarse para poder entrar a Troya, mintiendo, diciendo unas mentiras. Entonces cuando entraron, pues Odiseo logró sacar de un lado donde estaba escondido como una estatua que era la que protegía a Troya, que era la que lo protegía y no dejaba que pues murieran. Entonces ellos robaron eso. Cuando robaron eso, mataron a todo mundo. Cuando mataron a todo mundo, se acabó la guerra, se acabó todo y ganaron los griegos.